En un video hablamos de cuál era mejor, la resonancia o la tomografía computada, y básicamente veíamos que se usan para diferentes cosas. Entonces, el día de hoy vamos a platicar cuáles son las 5 patologías para las que más frecuentemente utilizamos la resonancia magnética, hablando de sistema nervioso, es decir, de cerebro. Como breve recordatorio, la resonancia magnética es un estudio en el cual nos meten a un imán inmenso y el imán básicamente va a acomodar todas nuestras moléculas y la velocidad a la que se desacomodan, eso lo convierte a través de ciencia, que es básicamente magia, en una imagen 3D muy precisa de nuestros tejidos, en este caso de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y eso hace que sea uno de los mejores estudios para ver específicamente dentro de un tejido si hay partes de este tejido que son diferentes, es decir, que estén dañadas, que tengan algún tipo de patología o algún tipo de cosa que los esté afectando. La desventaja es que es un estudio más lento comparativamente con la tomografía computada y que exista menos en los diferentes hospitales y clínicas a los que podamos asistir. Pero, ¿cuáles son las patologías para las que más utilizamos la resonancia magnética? La esclerosis múltiple y las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Básicamente la mielina, por supuesto, es una grasita que recubre los axones de nuestras neuronas y permite la conducción correcta. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro propio sistema inmune va y ataca directamente a esa mielina tan importante para los nervios. Sin embargo, cuando va empezando la esclerosis múltiple, nosotros podemos tomar una tomografía y va a ser 100% normal. Incluso cuando el paciente ya está teniendo diferentes síntomas y diferentes malestares. Y esto es debido a que no tiene la resolución para poder ver ese daño en pequeñas partes de la mielina que tenemos, o dicho de otra manera, la sustancia blanca. La resonancia no, la resonancia desde etapas muy tempranas nos puede mostrar lesiones pequeñitas y eso llevarnos a hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple y por supuesto dar un tratamiento adecuado para que no siga avanzando la enfermedad. De manera que es esencial la resonancia magnética para la esclerosis múltiple porque se ven justamente estas lesiones, básicamente se ven estos focos negros, estos puntos negros en los cuales se perdió la sustancia blanca y nos permite hacer un diagnóstico incluso cuando la tomografía no muestra absolutamente nada. Porque por supuesto las arterias que van a nuestro cerebro no siempre están bien formadas, a veces tenemos chichones, a veces se les hacen malformaciones debido a hipertensión o debido a alguna otra condición y estas son muy peligrosas porque pueden llevar más adelante a romperse y causar una hemorragia intracraneal, es decir, en el cerebro, y estas son súper graves. Entonces, si nosotros queremos identificar estos vasos sanguíneos, tenemos dos opciones básicamente. Número 1, una tomografía computada con medio de contraste. El gran problema es que la tomografía es radiación que le estamos dando a la persona y el medio de contraste también tiene sus peligros, tanto daño al riñón como reacciones alérgicas severas, como incluso daño a los vasos sanguíneos. No pasa en todos los pacientes, pero es un riesgo de darle contraste a una persona. La resonancia tiene la capacidad de hacer justamente este seguimiento de los vasos sanguíneos sin ningún tipo de contraste. Entonces podemos evitarnos toda la radiación y todo el riesgo del medio de contraste utilizando una angioresonancia y nos va a decir específicamente por dónde va el vaso sanguíneo y cuál es la forma de este vaso sanguíneo, haciéndola indispensable una vez más cuando queremos evitar todas las desventajas, digamos, de una tomografía. Es tan precisa que nos muestra estas malformaciones y que nos puede ayudar a planear quirúrgicamente cómo resolverlas a través de clips, a través de algún otro tipo de intervención que haga un neurocirujano vascular y resolverla antes de que aparezca el sangrado. Ya que aparece el sangrado, por supuesto, ya lo platicamos en el video pasado de indicaciones de la tomografía es mejor para ver sangrado tal cual en cerebro, pero cuando no hemos sangrado y estamos buscando estas malformaciones de los vasos sanguíneos en el cerebro y en otras partes del cuerpo, la resonancia es un instrumento invaluable. Los tumores cerebrales, por supuesto, son del mismo tejido, se hace una bola, muchas veces benigna en el caso del cerebro, por ejemplo un meningioma, pero también pueden ser malignos, es decir, un cáncer, por ejemplo, que apareció en pulmón y de ahí genera una metástasis en cerebro. La resonancia va a ser el mejor estudio para delimitar dónde está ese tumor y decirnos exactamente con qué está conectado, por dónde está pegado y dónde se encuentra. Entonces la resonancia es la mejor, sin embargo tiene un competidor muy cercano que sería una tomografía computada con medio de contraste, probablemente derivado de yodo o yodado. Entonces el medio de contraste y la tomografía con medio de contraste también son muy buenas y también nos pueden mostrar la vasculatura
del tumor. Sin embargo, la resonancia probablemente le gana si es que tenemos el tiempo para hacerla, porque de nuevo nos muestra el tumor, a qué está conectado y, como ya platicamos de los vasos sanguíneos, incluso nos puede mostrar los vasos sanguíneos que están nutriendo a ese tumor. Y como estamos a punto de ver, cuando estamos hablando de tumores en columna vertebral, básicamente la resonancia es el estudio de elección, debido a que la tomografía no puede tomar demasiadas imágenes en esta área. Ya lo platicábamos, pero justamente lesiones de columna vertebral. Aquí ya hablamos de los tumores, pero ahora aquí podríamos hablar de cualquier otra lesión de columna, desde hernias, que son tan frecuentes, lesiones traumáticas de la médula, cavidades como sinigomelia e incluso problemas de mielinización, debido a que de nuevo la resonancia puede ver tal cual las fibras nerviosas y ver si están de manera adecuada mielinizadas, funcionando y estas están conectadas. La tomografía no logra ver este tipo de lesiones. Básicamente la tomografía nos sirve en columna para ver las vértebras. La resonancia no puede ver las vértebras, entonces todo lo de hueso se queda con la tomografía, todo lo del nervio se queda con la resonancia. Ahí sí son áreas en las que están completamente separadas las indicaciones, sirve una o sirve otra. Y cuando estamos analizando, por ejemplo, dolores crónicos asociados a nervio ciático, lesiones de nervio ciático o algún otro tipo de patología de columna, la resonancia, por supuesto, es de lo más importante que podemos nosotros tomarle a un paciente. Y aquí tal vez les suene raro porque en el video de tomografía decíamos que la tomografía es el estudio indicado ideal para un infarto cerebral, especialmente si es un infarto hemorrágico. Esto debido a que es un estudio mucho más rápido que nos puede llevar a tratamiento más óptimo y adecuado en los primeros 90 minutos de que el paciente tuvo su infarto. Sin embargo, vamos a tener algunas circunstancias en las cuales la tomografía puede salir normal y el paciente tiene toda la clínica de que tuvo un infarto cerebral. En estos casos sí podemos recurrir a la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque antes incluso de que se vean las lesiones en la tomografía, de nuevo particularmente para un infarto isquémico, es decir, que se tapó la arteria y no deja que llegue la sangre, vamos a ver justamente la resonancia y particularmente una técnica llamada resonancia de difusión, estas áreas del cerebro que están sufriendo hipoxia y que están siendo dañadas por la falta de nutrientes. De nuevo, incluso cuando la tomografía nos da resultados normales. También la resonancia puede ser muy buena cuando ya pasó este tiempo de ventana, ya lleva mucho tiempo el paciente con ese infarto y todo se ve así súper destruido en la tomografía. La resonancia puede darnos un resultado mucho más preciso de cuáles son las áreas más afectadas y qué es lo que podemos hacer justamente para recuperarlas. Ahora, fuera de estos dos contextos, es decir, muy al principio o muy tarde en un infarto cerebral isquémico, la tomografía sigue siendo el estudio de elección por la rapidez para poder atender al paciente rápido. Sin embargo, la resonancia sí puede llegar a tener un papel en el tratamiento y el diagnóstico, por supuesto, de los infartos cerebrales. No quiero tampoco que piensen que ya la resonancia nunca la podemos usar para infartos, particularmente isquémicos, en la atención de nuestros pacientes. Y básicamente esta es la información. Estas son las 5 principales indicaciones para las que usamos resonancia magnética, hablando del sistema nervioso. Por supuesto, tenemos muchas otras patologías en el resto del cuerpo. Si quieren que haga un video hablando de estas, déjenmelo en los comentarios. En este momento también pueden ver a los miembros del canal, sus nombres. Estas son personas que nos hacen una donación mensual de $1 o de $2 y nos ayudan básicamente a hacer este contenido gratuito y compartirlo con todos los demás. Y ellos, por supuesto, pueden ver los videos antes y aparecen sus nombres en los créditos de los videos. En la descripción de este video voy a dejar también un enlace para que puedan unirse al programa de miembros si es que tienen la posibilidad de apoyarnos, y también voy a dejar referencias para que se metan a leer más de estas indicaciones tan interesantes que tiene la resonancia magnética. Con esto ahora sí terminamos, muchas gracias y como siempre ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.